Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video semanal nuevo. El video de hoy es un tema un poco amplio, como todos, ¿sí? Entonces miremoslo como una introducción, ¿ok? Ya más o menos lo había trabajado un poco en las historias, los había mencionado, pero quise venir y explicarlo un poco más para los que no conocen el tema o para que quede incluso como repaso para cuando sea necesario. ¿Por qué me enfoco en dar estas clases? Porque el autoconocimiento es sumamente importante. El conocernos, el entendernos, y en ese proceso hay mucho educarnos, ¿no? Hay que aprender muchas cosas para poder entendernos. Entonces, toda esta información que les doy semanas para que ustedes entiendan, se comprendan, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es el origen? Y si se han dado cuenta, semana a semana vamos subiendo un poquito el nivel, si vamos profundizando un poco en temas más grandes, más amplios y un poco más complejos. Pero también quiero respetar la capacidad de cada uno y quiero ir poco a poco para que el tema quede bien claro. Vamos a hablar de las respuestas al trauma y de cómo trabajarlas / sanarlas, ¿sí? ¿De qué depende la sanación? De muchos factores. Entonces no hay garantía de nada. Algunas veces hay respuestas que se quedarán con nosotros toda nuestra vida. El punto es conocerlas, anticiparlas y saber qué hacer. Es para eso la información. Algunas veces no se podrá, todo bien, no pasa nada, ¿okay? Entonces, originalmente se conocían 3 respuestas al trauma, pero se ha agregado una nueva, que ya la conocen bastante. Si me siguen, ya la conocen bastante. Luchar es la primera, huir, congelarse y complacer. Esa es la nueva. Todavía hay personas que no la manejan. Hay terapeutas, psicólogos, coaches, etcétera, que todavía no la manejan porque relativamente es nueva. O sea, se ha agregado como una respuesta al trauma nueva. ¿Okay? Entonces, son respuestas perfectamente saludables. O sea, el punto de esas 4 respuestas es mantenernos a salvo. Luchar, huir, congelarse. Y bueno, una más moderna, complacer. Muchas veces lo que buscan es mantenernos a salvo, ¿sí? Tu sistema nervioso va a usar unas más que otras. Entonces, ¿de qué va a depender? De que yo utilice más la lucha, por ejemplo, de que esté más en la defensiva, de que reaccione más violentamente, de experiencias que he vivido. Habrá alguna persona que por sus experiencias de vida no utilice tanto la lucha, sino que más bien se congele. Entonces, experiencias dolorosas, aterradoras, inesperadas incluso, que son demasiado difíciles de manejar, van a hacer que esas respuestas saludables sean menos flexibles y más rígidas, que quiere decir que sean automáticas, que yo no pueda ni siquiera elegir cuál de todas, sino que son automáticas. Ahí es cuando hay alguna dificultad, ¿sí? Cuando mi pareja viene y me cuestiona algo y yo lucho, o sea, peleo inmediatamente. Tal vez no es la mejor forma en ese momento, o tal vez ni siquiera es necesaria, pero yo estoy identificando una amenaza, mi sistema nervioso está respondiendo a ello y está emitiendo una respuesta, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender que para algunas personas sea problemática y para otros no? De las herramientas que tenemos para lidiar con esas situaciones cuando se presentan. No significa que estamos mal, que estamos equivocados, que estamos rotos, ¿no? Lo que pasa es que un mismo evento puede ser procesado diferente según cada persona. Va a depender de muchas cosas, del momento de mi vida, del apoyo que tengo alrededor, de las habilidades y herramientas con las que yo cuento, ¿sí? Dependiendo incluso de la sensibilidad, cuánto me afectan las cosas, ¿sí? Del estilo de apego. Una ruptura, por ejemplo, y todos lo vivimos de forma diferente.
incluso dependiendo del tipo de relación que tenía con esa persona, del estilo de apego, de la capacidad de mi sistema nervioso en ese momento. No es lo mismo una ruptura cuando todo en mi vida está bien a cuando me acaban de despedir del trabajo. ¿Ven? Entonces, dependiendo de todo eso, yo voy a responder de una u otra forma. Todos respondemos de forma diferente. El punto también no es solamente cuando esas respuestas son rígidas o inflexibles, sino cuando no tenemos la capacidad de volver a la normalidad. Estas respuestas, como les dije, estas 4 o estas 3 principales, lo que buscan es mantenernos a salvo. Pero una vez que la amenaza ya ha pasado, yo debería de ser capaz de volver a mi estado normal, ¿cierto? Estas 3 respuestas nacen originalmente de nuestros antepasados cazadores recolectores, ¿sí? Estamos hablando de amenazas reales, ¿sí? Contra nuestra integridad física. Un tigre, un león, un desastre natural, algo que realmente nos puede matar. Ya una vez que el tigre se va, que el león se va, que la inundación pasa, mi sistema nervioso, mi cuerpo debería ser capaz de regularse, de calmarse. Ya pasó. Hay personas que siguen en este estado o que leen amenaza en cualquier otra situación que no es la misma, donde realmente no hay amenaza. ¿Sí me entienden? Esa es la dificultad con la desregulación del sistema nervioso. Pausa. Si no han visto el video anterior del sistema nervioso, les recomiendo que lo vean. Este es complementario. Esta es la parte 2, donde empezamos a ampliar un poco el tema de por qué es tan importante trabajar el sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, el problema es cuando no somos capaces de volver a esta normalidad, nos quedamos en un estado de supervivencia. Ahí viene el tigre, y en cualquier momento viene el tigre, y por dónde viene, y cuándo viene, que es esta hipervigilancia. Esto pone mi sistema nervioso a 1000, ¿cierto? Y estoy constantemente asustada, y escucho un ruido y creo que ahí viene. Esto genera otro montón de respuestas o mecanismos que les voy a contar en otro video porque si no se me hace muy amplio, de cuando estoy yo permanentemente en un estado de huida, de pelea o de congelamiento. Les voy a dar ejemplos después para que vean cómo se ve esto en la vida moderna, ¿ok? Entonces, en lugar de considerarnos o ponernos a pensar o tratar de leer de que si nuestro dolor o nuestra experiencia es considerado trauma o no, tendré un trauma o no tendré un trauma, esa situación me va a generar un trauma o no, concentrémonos en cómo podemos procesar esa situación que estamos viviendo actualmente o incluso del pasado. Procesar significa sentir, revivir, saciar las emociones que quedaron congeladas en el tiempo. Generalmente se recomienda bajo el acompañamiento de un terapeuta. ¿Para qué? Para restaurar nuestro sistema nervioso, para decirle, estamos a salvo, ya el tigre ya pasó, el tigre ya se fue, no tienes por qué estar en una constante vigilancia, no tienes por qué mantener tu sistema nervioso a 1000, puedes relajarte, ese es el fin. Entonces, el trauma, recordemos que no es lo que nos pasa. Muchas veces tratamos de, nos enfocamos mucho en lo que está pasando. Es suficiente, no es suficiente, es poco, es mucho. Es más bien cómo respondes a la situación y lo que pasa dentro tuyo, en tu cuerpo, con tus emociones o no, a raíz de lo que está pasando. Eso es un trauma. Y si incluso sientes que puedes hacer algo o no puedes hacer nada, eso también genera un trauma. Un asalto, por ejemplo, puede ser totalmente un trauma. Nunca me había pasado, yo estaba sola, me asusté, fue una situación violenta y sentí que no podía hacer absolutamente nada. Me atemoricé demasiado. Si se dan cuenta, en ese evento tan pequeño que para muchas personas puede ser nada, para una persona puede ser el desencadenante de estoy en
en un estado de supervivencia. Y si vuelve a pasar, y si me vuelve a suceder lo mismo, no voy a ser capaz, no voy a poder. Entonces desencadena esas 3 respuestas, pero voy a elegir alguna de ellas. Pelear, por ejemplo, o por ejemplo huir o congelarme. ¿Qué puede significar congelarse? No salgo de mi casa, o dejo de usar accesorios, dejo el teléfono en la casa, salgo únicamente para lo necesario. Eso es vivir congelado. Para que tengan un ejemplo, las relaciones disfuncionales, las separaciones, las rupturas, el abuso emocional y o físico, los acontecimientos vitales perturbadores van a hacer que nuestro sistema nervioso desarrolle mecanismos protectores inteligentes. Ese es el fin. Recuerden que el final, la meta última de nuestro cerebro y todo lo que controla es mantenernos vivos, no felices. Para afrontar esa situación, pero muchas veces almacena como resultado, como consecuencia, heridas emocionales y emociones no procesadas que desencadenan fácilmente otro montón de situaciones, ¿sí? No significa que todas estas respuestas son traumáticas. Muy importante. El hecho de que yo me congele ante un asalto, por ejemplo, no quiere decir que sea una respuesta traumática. Habrá que ver la frecuencia con que se vuelva a presentar el congelamiento, por ejemplo. Si sucede en casos en que me asusto o en casos en que pasa algo inesperado. Porque bajo esa circunstancia, por ejemplo, de un asalto, puede ser realmente un mecanismo de supervivencia, que yo me quede sin hacer nada, que yo no ponga resistencia, que no luche, ni que salga corriendo. Pero no necesariamente el que yo esté respondiendo ante esa situación en específico como congelarme no quiere decir que sea una respuesta traumática. Puede ser que para la situación es totalmente normal. Ante la muerte de un familiar, si yo necesito luchar, por ejemplo, por la situación en la que pasó la muerte, puede ser una respuesta totalmente natural. No crean que porque presento alguna de esas, si tengo un trauma que no sé cuál es. No siempre. Tu dolor importa. Lo que sea que te duela, lo que sea que te lastime, lo que sea que te afecte, es importante. No tratemos de racionalizar eso. Que te afecta y punto. Independientemente si eso se ajusta o no a los criterios de trauma. Eso es importante. Todo esto sin atender todas estas respuestas, todas estas situaciones, esos eventos traumáticos sin resolver, sin atender, puede causar silenciosamente, porque tú no te das cuenta y tú no lo ves, que nuestro sistema nervioso se vuelva hipersensible. ¿Qué es esto de la hipervigilancia? De estar constantemente preparándose para lo peor. Y crónicamente desregulado. Soy incapaz de relajarme, soy incapaz de planear, soy incapaz de disfrutar la vida, sino que constantemente estoy preparándome para lo peor, esperando lo peor. Puede alterar tu vida y se puede manifestar de las formas que ya conocemos: ansiedad, depresión, enfermedades crónicas y dolor crónico. Recuerden que también tengo un video sobre la relación entre la regulación del sistema nervioso y el dolor crónico. Si no lo han visto, también pueden ampliar el tema todavía mucho más. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A la importancia de centrarnos en la sanación o en el trabajo de estas respuestas. Eso es lo importante. Si tú identificas que tienes alguna de esas respuestas, de nuevo, les voy a hacer otro video porque ya acá no me va a dar tiempo. No quiero que se me haga muy largo.
con ejemplos de la vida diaria de cómo se ve esto. Desde limpiar en exceso, desde pasar dándole el dedo en las redes sociales, el famoso scrolling, desde jugar, comer en exceso o comer mal. Todas esas son situaciones modernas que pueden ser una representación de esas respuestas. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de 4, les voy a dar 4, son bien sencillas que todos pueden ir trabajando. ¿Para qué? ¿Cómo se trabajan estas respuestas? Aprendiendo a regular nuestro sistema nervioso. Yo les voy a dar técnicas para que su vida sea perfecta y para que ya no hayan eventos disruptivos. Eso es una utopía, ¿sí? La vida va a pasar, las cosas van a pasar. Lo que me interesa es darle herramientas a ustedes para que puedan responder de una forma diferente cuando esas cosas pasen. Tampoco puedo decirles que vamos a apagar el switch de cada una de esas respuestas. Tampoco, porque son respuestas que queremos. Son importantes porque en la circunstancia correcta nos pueden salvar la vida. En nuestro sistema nervioso diciéndonos corre, lucha, pelea o mejor apágate, ¿sí? De nuevo, el punto es aprender a discernir cuándo me ayuda y cuándo no me ayuda. Si ya identificaron que hay ciertas de esas respuestas que no les ayuda actualmente en su vida, ok. Paso número 1, quema tu estrés, ¿sí? Recuerden que hay un componente, si no me equivoco también tengo un video referente al estrés. El estrés muchas veces no es real, es lo que yo percibo que me genera estrés. Entonces también podemos trabajar la parte mental. ¿Eso realmente es estrés o es la forma en la que yo lo estoy viendo, la forma en la que lo estoy leyendo, lo estoy interpretando? Entonces podemos trabajarlo a nivel mental, no solamente físico. Moverse, por ejemplo, que es la forma más fácil de quemar estrés, tiene muchos beneficios. Y me parece innecesario decirlos, pero bueno, la mejora de tu salud en general, mantener un peso saludable, eliminar ciertas dolencias, ciertas enfermedades, también puede ayudar a regular tu ansiedad y tu estrés. Cuando te sientes estresado, tu cuerpo está en una respuesta simpática, o sea, tu sistema nervioso, tu sistema parasimpático está activado, que hace que las hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol inunden tu cuerpo. Aquí es donde empiezan, el sistema inmunológico no puede con todo y sería muy contraproducente que empiece a atacarte a ti mismo. Entonces es cuando entran ciertas dolencias, ciertas enfermedades, ¿sí? Puedes, por ejemplo, buscar la técnica de shaking, de sacudirse, que ayuda a liberar estrés, especialmente en situaciones muy intensas o muy disruptivas. Bailar, y a ver, no tengo que bailar tango, no tengo que bailar salsa. Bailar lo que puedas en la sala de tu casa, en el baño de tu casa, en el baño de la oficina. Moverse, que mover el cuerpo libremente. No tienes que aprender ninguna técnica de baile especial para esto, ¿okay? Hacer ejercicios cardiovasculares de baja intensidad o dependiendo de tu capacidad. Entrenar con pesas, haciendo movimientos conscientes, etcétera. Cualquier tipo de movimiento, hasta el más sencillo como salir a caminar al perro, ¿okay? Esto te ayuda a bajar los niveles de estrés, bajar los niveles de cortisol y adrenalina y que tu sistema nervioso Paso número 2, aumenta tu seguridad. Parte de todo el trabajo que realizo con personas que han tenido traumas ya identificados o que descubrimos en la terapia es enseñarle al cuerpo la seguridad, porque probablemente, especialmente cuando ha habido negligencia infantil, y ya también lo conocen un poco, no conozco realmente cómo se siente o no sé identificar la seguridad de mi cuerpo. ¿Qué es estar relajado? ¿Qué es estar tranquilo? He vivido prácticamente la mayor parte de mi tiempo, de mi vida, en una hipervigilancia.
o por ejemplo complaciendo a los demás. Entonces no conozco lo que es la regulación, la línea base de mi sistema nervioso. Entonces, una forma de irse adentrando en esto que ustedes pueden ir haciendo por su cuenta es pensar en los momentos en tu vida, a lo largo de toda tu vida, en que te has sentido seguro en tu cuerpo. Alguna situación, algún momento, por más pequeño que sea, que ustedes recuerden, en ese momento me sentí tranquila, calmado, sin ningún pensamiento disruptivo, sin anticiparme a lo peor. Un día en el parque, un paseo en el río, algo que ustedes digan, en ese momento me sentí seguro. O otra situación que puedo recomendarles es identifiquen una persona que sea segura en su vida, su mejor amigo, su hermana, su mamá, que es esa persona que reconforta. ¿Cómo se sienten cuando están con esa persona? Esa sensación que ustedes tienen con esa persona o recordando esa situación es lo que se siente la seguridad en el cuerpo. Entonces, el trabajo es priorizar entornos, relaciones y experiencias que representen eso, ¿sí? Si yo identifico muy bien la sensación de seguridad que me da mi mamá o que me brinda recordar tal momento en mi vida, ese es mi estándar, esa es mi media. Si yo tengo más bien una pareja que es todo lo contrario a lo que yo me siento cómodo con mi mamá, alerta, ¿sí? No me hace sentir bien, no recrea esa sensación de seguridad, ¿okay? Que va a ser exactamente igual, no, pero saben a lo que me refiero. ¿Por qué eso es importante? Porque aquí entra el tema de la corregulación, ¿sí? Está la regulación de mi sistema nervioso, pero mi sistema nervioso somos tan inteligentes y tan complejos que mi sistema nervioso se puede corregular con la persona que tengo a la par. Por eso la figura de un terapeuta es tan importante muchas veces, porque funciona como un corregulador. Mi capacidad de mantenerme tranquila en momentos o en situaciones o en recuerdos muy dolorosos ayudan a regular a tu sistema nervioso. Entonces estas personas o estos entornos o estas relaciones van a funcionarte como un corregulador, que es un envío y recepción recíprocos de señales seguras de que tú estás tranquilo y yo estoy muy alterado. Tu tranquilidad me apacigua, me van haciendo que mi sistema nervioso desacelere, ¿okay? En cambio, si yo estoy estresada, si yo estoy ansiosa y tengo a la par una persona que está en crisis, va a ser una bomba, y no una buena bomba, ¿okay? En otras palabras, una corregulación segura es algo que necesitamos para estar saludables. Si yo estoy tratando de hacer un trabajo por aprender a regularme, por aprender a buscar esa sensación de seguridad, pero resulta que trabajo en un entorno caótico, estresante, donde hay maltrato, donde hay gritos, donde no sé si me van a despedir a fin de mes, como que tu entorno no está ayudando a que tú logres esa seguridad, esa tranquilidad. No vas a estar o no vas a obtener el grado óptimo de bienestar, ¿sí? Cuando experimentamos una corregulación segura, a menudo podemos ayudarnos a regularnos mejor. Por eso es muy importante saber quién tengo al lado o a quién puedo recurrir, ¿sí? Si resulta que mi mamá es una persona que se puede impresionar o que se preocupa por ciertas cosas, tal vez no es la mejor persona a quien llamar cuando yo esté en crisis o cuando esté sucediendo algo, pero tal vez mi mejor amiga, mi mejor amigo sí, ¿okay? Entonces yo también tengo que ser capaz de identificar eso. Paso número 3, que va unido con lo último que les mencioné. Priorizar tu recuperación. La recuperación asegura que el estado de mi sistema nervioso no se convierta en un rasgo de personalidad. Si yo recreo una y otra vez una situación, una respuesta, eso va a pasar a ser parte de mi personalidad. El trauma se produce cuando estamos en estados de angustia durante demasiado tiempo.
Y según la capacidad de mi sistema para tolerar ese tiempo. 5 minutos para ti pueden ser muy diferentes para mí. ¿Okay? Si nos sentimos muy angustiados con demasiada frecuencia, nuestro sistema nervioso y el estado emocional que se suponía eran temporales, eran para decirme alerta, mantente a salvo. Pero si yo vivo con este alerta, mantente a salvo todos los días, se convierten en rasgos de personalidad a largo plazo, que es lo que les digo. La hipervigilancia o este estado de alerta, este estado de supervivencia, se convierte en parte de mi personalidad. Al igual que un músculo, ¿verdad?, que intenta crecer cuando estamos alzando pesas o desarrollando algún tipo de ejercicio, un sistema nervioso regulado necesita tiempo y menos estrés para recuperarse. Esto que les digo, si ustedes están tratando de sanarse, de recuperarse de cierto evento y tienen a la par una pareja que no es segura, en la que ustedes no pueden confiar, estamos deshaciendo con los pies lo que hicimos con las manos. ¿Sí? No vamos a llegar muy lejos. ¿Okay? Y el paso número 4, que creo que es el más complejo: amplía tu capacidad. Imagínense un contenedor, ¿no?, una vasija, ¿sí? Tener las habilidades para regular tu sistema nervioso es importante, porque te permite asumir nuevos desafíos, ¿sí?, y ampliar tu capacidad de crecimiento, tu sanación y vivir una mejor vida. ¿Qué más que eso? ¿Sí? Es algo así como desarrollar tolerancia a ciertas situaciones, a cierto nivel de estrés, a cierta ansiedad. Si yo sé cómo manejar mi estrés, cómo manejar mi ansiedad, aumento la capacidad. El estrés que hace unos 3 años no soportaba, ya hoy sé cómo manejarlo y me permito acceder a niveles más altos, ¿sí? Soportar situaciones más estresantes, porque ya tengo las habilidades para calmarme, para regular mi sistema nervioso. El crecimiento sostenible en el tiempo solo ocurre cuando puedo liberar el estrés. Sostenible es que va creciendo, que va aumentando, que va subiendo de nivel. Crear seguridad y recuperarse de la intensidad de ciertas actividades traumáticas o estresantes o ansiosas o angustiantes que promueven el crecimiento. Si yo logro soportar la incomodidad de esa situación bajo una regulación de mi sistema nervioso, es como, imagínense pasar la siguiente pantalla del nivel del juego. Logré esto y me dan habilidades nuevas y más poder de vida y mayor recuperación. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Dividir los desafíos, por ejemplo, en pasos más pequeños va a permitir que tu sistema nervioso asuma más riesgos, ¿no?, y que tenga un poco más de seguridad y confianza. Si yo veo una tarea muy grande para la que me angustia demasiado, me asusta demasiado, divídela en pasos pequeños que sean más factibles, más realizables, y eventualmente vas ampliando tus capacidades, te vas acercando a esa situación, a ese evento de una forma paulatina y más respetuosa y amorosa. Tener las habilidades para regular tu sistema nervioso es importante. ¿Okay? ¿Quién no quiere una mejor vida? ¿Quién no quiere mayor bienestar? ¿Quién no quiere mayor felicidad? Creo que la mayoría de nosotros, ¿sí? Entonces, estos 3-4 pasos ¿resuelve tu vida? Probablemente no, ¿sí? Pero te ayudan, te apoyan en la tarea, ¿okay? Ese es el tema de las 3 respuestas, 4 respuestas del sistema nervioso. Espero que el tema haya quedado claro. Sé que más bien les puede generar dudas, preguntas y cómo se ve eso, y yo las tendré y no las tendré. Entonces quiero hacerles un próximo video que va a ir junto a este, de cómo se ve eso, ¿okay? Y tratando de explicarles cada una. Tal vez sea un video más corto, dependiendo, porque es un video más práctico. Son ejemplos de la vida moderna, de cómo vemos estas 3 respuestas, o 4.
Con la complacencia no hay mucho que ver, ¿no? Pero con las otras sí. ¿Cómo identifico que bueno, con la lucha también es un poco fácil, pero cómo identifico es la diferencia? Y de eso sí hay un video, pero quiero ponerle ejemplos todavía más claros de la diferencia entre el apagarse, el huir, el congelarse, porque sé que se les puede confundir. Ya hay un video teórico sobre eso, pero creo que siento que puede ser un poco confuso, entonces quiero traerles ejemplos de la vida moderna para que puedan entenderlo y hagan una especie de checklist, ¿ok? Si les quedan dudas, si les quedan preguntas, me pueden escribir, o si al contrario desean iniciar su proceso y empezar a trabajar todas estas cuestiones en compañía, o si definitivamente identifican que no pueden solos, no tienen por qué, pues también me pueden contactar si es lo que desean, o pónganse en contacto con alguna otra persona, pero el punto es que todo esto se puede trabajar, que todo tiene una respuesta, ¿sí? Y que no es tan difícil muchas veces, pero los beneficios y lo que tienen a cambio valen la pena. Espero que les haya gustado el tema. Si tienen algún tema que quieren que trabaje, de nuevo me pueden escribir, saben que siempre contesto. Y si no, pues nos vemos la próxima semana con un video nuevo.